¿De qué se trata este canal? Bueno, este canal tiene una premisa. El catolicismo, tal como lo conocemos hoy en día, ha sido falsificado. Y la falsificación, la que es más peligrosa de todos, es la que más se parece al original, la que es más difícil de distinguir. Vamos a analizar este punto, esta analogía un poco el día de hoy y veamos qué podemos obtener de aquí. Vamos a empezar con el conocidísimo cuadro de Leonardo da Vinci, La Gioconda. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo reconoce a primera vista. Eso es fácil de ver. Ve un cuadro, es La Gioconda, no tiene vuelta de hoja. La Gioconda, punto. Todo el mundo la conoce. Igual como todo el mundo decimos, el catolicismo, pues todo el mundo lo conoce. Tiene un papa, tiene una cruz, tiene una misa, pues eso es el catolicismo. Bueno, vamos a ver cómo queda el asunto. Fíjense en esta imagen que todo el mundo reconoce como la Gioconda. Obviamente, cuando la distorsión en un cuadro es muy obvia, pues cualquiera la nota. Es decir, es tan evidente que no se necesita ser un perito, un experto en arte, para saber que este cuadro ha sido distorsionado, falsificado, suplantado. Es más, no se parece al original para nada. Habría que ser sumamente tonto para decir que esto es una falsificación de la Gioconda. Pero, desgraciadamente, esto es lo que está pasando ahorita con muchos de ustedes que se dicen católicos. Lo que está haciendo Bergoglio es tan distorsionado, es decir, es tan grotesco como este cuadro, que cualquiera que conociera un poquito el original podría decir con toda certidumbre: esto está manipulado por todos lados, esto no es el original. Desgraciadamente hay mucha gente que piensa que Bergoglio y lo que él hace pues es el original. Entonces, cuando son semejantes, cuesta trabajo distinguir el original de la copia. En este caso, por ejemplo, tenemos el primer cuadro que les mostré, no es la Gioconda. Es un cuadro que se puede decir falsificado, muy antiguo, sí, también es del mismo tiempo de la original. De hecho, se pintó en el mismo estudio que el original, pero no es el original. Ahí tienen ustedes ambos cuadros, el original pintado por Da Vinci y el cuadro que también fue pintado en el estudio por Da Vinci, en el estudio de Da Vinci, por uno de los estudiantes de Da Vinci, el cual se encuentra en un museo de España. Pero no es el original, es muy parecido, pero no es el original. Entonces, aquí tienen a la Mona Lisa madrileña. Si se fijan, son prácticamente iguales, los detalles son los que los hacen distintos unos a otros. Entonces, la falsificación más peligrosa, de la que debemos de tener más cuidado porque es ahí donde se nos va la lana, o en este caso donde se nos puede la vida eterna, por supuesto, es el que se parezca más al original. ¿Y qué es lo importante aquí? Bueno, lo importante es que para que podamos distinguir una falsificación de un original, van a ser los detalles muy pequeños los que nos pongan delante del original, o los que nos digan esto es una falsificación. Entonces, fíjense aquí, solamente los detallitos muy pequeños son los que van a hacer distinguir un original del falso. En el catolicismo, ¿esto en qué se traduce? En que solamente va a haber cosas en que haya detallitos muy pequeños en los que uno puede decir este es el catolicismo original y este otro es el falso. El asunto es que mucha gente se va con la finta y dice no seas tan cuentero, son prácticamente lo mismo, tú eres muy fijado, cualquiera se puede equivocar, tú tienes obsesión por buscar los errores, tú estás obsesionado con encontrar las diferencias cuando estas no existen. Es que uno ya está arrugado, está viejo, está lo que sea, pero ¿es el original? No, hay detalles que solamente buscándole con microscopio se van a notar.
El asunto es que no los quieren buscar. Quieren que ese billete de $100, de esos billetes de $100 falsos con los que ustedes han traído en la cartera toda la vida, sean los originales, porque en eso ustedes tienen puesta su fortuna. Es decir, ustedes no han ahorrado en catolicismo, ustedes han ahorrado en modernismo y no quieren perder esa inversión que ya han hecho. Oye, pero si te demuestro que son falsos los ahorros que tú has hecho en modernismo, ¿me la crees? No, no te la creo. Veré el modo de combatirte para decir que mis ahorros en modernismo son originales, porque están defendiendo sus dólares falsos. De eso se trata este asunto. Y no todo el mundo tiene el valor para decir, vamos a rascarle, aunque yo tenga que perder mis ahorros de toda una vida para ver si este catolicismo es falso o no lo es. Entonces, si tú tienes menos de 45 años, toda tu vida has conocido, y lo único que has conocido, eso es lo importante, porque no tienes con qué comparar, es la nueva misa. Tú nunca conociste la misa real, la misa que la iglesia tuvo durante 2000 años. Tú lo único que has conocido han sido los papas conciliares y obviamente el magisterio de los papas conciliares, no los reales. Lo único que has conocido ha sido la doctrina modernista. Nunca conociste la doctrina católica real. Y obviamente la moral que tú tienes pues es la de Juan Pablo II. Nunca conociste la verdadera teología moral. Entonces ustedes están escandalizados con Jorge Bergoglio. No, señores, el problema no es Jorge Bergoglio. El problema venía desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado. Entonces esto no es nuevo. Ustedes se espantan de lo que dice Bergoglio porque es una desfiguración tal que nadie va a decir que esta es la Gioconda. Pero no es que ni siquiera se parezca al original, es que ya está totalmente desfigurado. Y el asunto es que ustedes quieren hacer pasar a la Gioconda madrileña por la original. No, tampoco lo es. Y para eso se necesita mirar las cosas con microscopio. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso, de mirar las cosas con microscopio hasta el último decimal, que es el que ustedes no quieren ver? Bueno, ¿recuerdan la novela de Julio Verne? Donde Julio Verne plantea que había que preparar un cañón para enviar una bala hasta la luna. Ese era el modo en que tenía Julio Verne, o el que se imaginó, de enviar a un ser humano a conocer la luna, dispararle una bala con un cañón tremendo. El asunto, y lo dice Julio Verne en su libro, en boca de los sabios que dictan a dónde tiene que apuntar el Columbiad, es que si se equivocan, aunque sea por muy poquito, una décima de grado, que a simple vista no se distingue, no van a llegar. Nunca van a llegar. Entonces, un pequeñito error iba a hacer que esa bala no llegara a la luna. Ahora bien, nosotros no le tiramos a la luna, nuestro tiro es mucho más largo. Nuestro tiro es el cielo. Y entonces aquí un decimal puede hacer que no le demos al blanco. Oye, eres un exagerado, Dios es muy bueno, Dios ve las intenciones y tenemos la buena intención. ¿Por qué Dios no nos va a hacer la balona? Porque si tú tuviste oportunidad de repasar tus cálculos y no quisiste hacerlo, no es asunto de Dios. Dios perdonará a aquellos burros que no sabían ni matemáticas y que por lo tanto, pues, oye, ¿cómo voy a calcular yo un tiro a la luna si ni siquiera conozco el álgebra? Pero aquellos que estando en la facultad se la pasaron en la clase de cálculo tirando la fiaca, pues a esos Dios no les va a dar el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque fue su asunto no conocer la realidad. Entonces aquí estamos ante un tiro muy largo. O bien, eso que tú llamas catolicismo no lo es, o sí lo es. Y las diferencias habrá que buscarlas con microscopio, cosa que no vas a querer hacer, a no ser que te importe el cielo y saber si tú tienes una decimal mal en el .000000001 lugar y digas, si mi tiro fuera de aquí a la luna no llegaría, quiero atinarle, voy a revisar hasta el último decimal.
Entonces, ¿de qué herramientas se vale un detective del arte? Bueno, un detective del arte conoce la historia del arte, tiene conocimientos técnicos de lo que es el arte de pintar, conoce las escuelas, las épocas, los estilos. Obviamente dentro de cada una de esas escuelas o épocas conoce los materiales, conoce las pinturas que se usaban, conoce de qué estaban fabricados los pinceles, conoce cómo eran los lienzos de cada época, cómo los preparaban, cómo eran los marcos, qué tipo de telas se empleaban. Y además tiene conocimientos de cada estilo de cada pintor. Entonces sabe cómo trazaba las cosas un puntillista, de cómo las hacía un realista, de cómo las hacía un cubista. Y además tiene a su disposición herramientas modernas. Por ejemplo, puede usar los rayos X para analizar la pintura. Puede usar, por ejemplo, la iluminación fluorescente. Puede usar, por ejemplo, las iluminaciones con varios ángulos y las infrarrojos. Puede usar la cromatografía de gases para analizar las pinturas. Entonces tiene muchas herramientas para distinguir un cuadro falso de un cuadro original. Obviamente, ante todo, necesita tener un original contra el cual comparar. Entonces, ¿de qué herramientas se va a valer un detective de la teología? Bueno, va a necesitar conocimientos de la filosofía. Y de la filosofía de veras, la filosofía clásica. Y del atomista y de todas las otras ramas de la filosofía. Necesitaremos también conocer de lógica clásica, la lógica aristotélica, las de las proposiciones y las definiciones, y las derivaciones, y las premisas y las consecuencias. Muy importante, necesitaremos conocer de teología dogmática, necesitaremos conocer de eclesiología, necesitaremos conocer de liturgia, y obviamente hay que conocer el estilo de las falsificaciones, o sea, el de las herejías. Necesitamos conocer el luteranismo, el anglicanismo, el espiritualismo, la teosofía y sobre todo el modernismo, que es la principal herejía de hoy en día. Entonces, ¿qué falsificaron estas gentes hoy en día? Bueno, para empezar falsificaron un concilio pastoral, porque eso de tener concilios pastorales no existe, eso es un invento. Es como si ahorita se quisieran encontrar el matiz que nunca existe, que nunca se había encontrado en los 50 años anteriores. Pues eso no existe. Todo matiz que pintó Matisse ya están conocidos. Si ahorita alguien viene y dice, acabo de descubrir otro cuadro de Leonardo da Vinci, pues va a estar muy en chino que alguien se la compre. ¿Por qué? Porque ya está tan estudiado el asunto que ya se conocen todos los cuadros de da Vinci. Entonces, si ahorita vienen y nos dicen, vamos a fabricar un concilio pastoral, señores, eso no existe. La iglesia en sus 2000 años jamás tuvo un concilio pastoral. Pues es querer inventar círculos cuadrados. Y luego, ya que nos fuimos con esa primer falsificación, pues con ese pretexto les falsificaron la misa del nuevo orden. Y fíjense en esta palabra. Últimamente se habla del nuevo orden mundial. Pues el nuevo orden empezó con el Novus Ordo. Y esa empezó con la misa del Novus Ordo. Y luego les falsificaron el rosario, le añadieron un misterio luminoso. Obviamente falsificaron el catecismo, Wojtyla lo falsificó. Y después de eso, en los últimos años, pues nos han falsificado santos. Ahí tienen ustedes a una falsa Santa Teresa de Calcuta, una falsa Santa Kowalska, San Faustina Kowalska, un falso San Juan XXIII, un falso San Pablo VI, etcétera, etcétera. Y obviamente han falsificado devociones. Beso al Cristo de la Misericordia es una falsificación que vino a suplantar la devoción del corazón de Jesús. Y para hacer todo esto, pues han falsificado los papas. Y ustedes se los han comprado. Han comprado como buenos Giocondas que alguien pintó en su casa. Ahora bien, no es la primera vez que se falsifica la religión a tan grado extremo. Bueno, en los primeros años del catolicismo, entre los años 200 y cacho y 400 y algo, casi 500, el arrianismo arrasó con el mundo. Muchos que se decían católicos no eran católicos, eran arrianos. Los verdaderos católicos quedaron muy pocos. Y entre ellos se distinguió San Atanasio. San Atanasio, entre otras cosas, escribió una carta muy larga a sus fieles, donde les decía que no tenían que amilanarse. ¿Por qué?
porque aunque ellos vivían en un mundo donde habían falsificado la religión católica, pues él sabía que ellos, los falsos católicos, tenían los templos, pero nosotros tenemos la fe. Entonces hoy en día se repite lo mismo. Ustedes, los modernistas, tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe. Entonces el asunto es, cuando dicen, eres un sedevacantista, te convertiste al sedevacantista. No, nunca me convertí en nada, porque nosotros no abandonamos el catolicismo para volvernos o convertirnos o transformarnos en otra cosa que no sea el catolicismo. Es decir, ustedes piensan que el sedevacantista es salir del catolicismo, abandonarlo y meterse en otra cosa que es distinta del catolicismo y el cual ustedes llaman sedevacantistas. No, el asunto no es así. Nosotros nunca abandonamos el catolicismo para volvernos o convertirnos en sedevacantistas. El problema es que ustedes, para empezar, se la tragaron completita, se fueron con la finta, con eso de el concilio pastoral. Entonces a ustedes les vendieron gato por liebre. Entonces los que se creyeron que el asunto era lo que ustedes pensaban, no somos nosotros, son ustedes. Ustedes abandonaron el catolicismo para convertirse al modernismo. Entonces el problema no somos nosotros, el problema son ustedes, que están defendiendo sus billetes falsos y los quieren hacer pasar por buenos. Entonces ese es el asunto. La verdad está allá afuera si es que la quieren investigar.